Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Esta es la foto de la infamia y la decepción para las víctimas de José Ignacio de Juana Chaos. Es la foto de que el mal ha triunfado y las víctimas estamos aguantando todavía. Falta que el gobierno se preocupe mucho más de las víctimas y que incluso pida la colaboración de los demás países para ese señor trárselo lo antes posible y que cumpla la pena íntegra. El etarra que lideró durante años el Comando Madrid, la facción armada más sanguinaria de la agrupación terrorista ETA, estaría refugiado en Venezuela y viviendo en total impunidad. Es escandaloso que un etarra esté libre con todas las cosas pendientes que tiene en España, y yo espero que se actúe y estoy segura que se actuará. El gobierno español exige su extradición, pero pese a las pruebas, el régimen chavista niega tener información sobre la permanencia en su territorio del etarra, quien es responsable de 25 asesinatos y aún tiene causas pendientes con la justicia. Que se cumpla efectivamente la cooperación judicial, policial existente con Venezuela y que conforma un marco para la extradición, pues que sea cumplido por las autoridades venezolanas. Calixto Ortega, viceministro venezolano de Exteriores para Europa. Primero hay que tener la certeza de que sea verdad, que no sea una mentira más. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos un especial periodístico con las voces de quienes lograron sobrevivir al accionar criminal de Iñaki de Juana Chaos. 3 víctimas de este etarra narran cómo de Juana Chaos intentó acabar con sus vidas y lo que representa que hoy esté escondido en uno de los rincones más paradisíacos de Sudamérica. Desde la capital española, el reconocido periodista español José Oneto, autor del libro Comando Madrid, hace una completa radiografía del perfil criminal de Iñaki de Juana Chaos y del peligro que representa para la sociedad. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El silencio que guarda el gobierno de Nicolás Maduro frente a las evidencias que indican que el líder del grupo terrorista ETA, José Ignacio Juana Chaos, permanece libre en un paradisíaco lugar de Venezuela. El punto clave de esta noticia. La indignación de las víctimas que exigen justicia crece a pocos días de cumplirse el segundo mes desde que el diario español El Mundo de España publicara una serie de fotografías en las que aparece José Ignacio Juana Chaos en la puerta de un establecimiento de Chichiriviche, una zona turística del estado Falcón en Venezuela. Según la investigación del Rotativo, el etarra reside desde finales del año 2004 en ese país suramericano. El punto clave de la noticia. La imagen ha generado gran indignación entre sus víctimas, quienes no entienden cómo un criminal confeso, culpable de 25 asesinatos y quien aún tiene cuentas pendientes con la justicia, vive en la total impunidad. Ángeles Pedraza, presidenta de Asociación Víctimas del Terrorismo. Que no se equivoquen las víctimas, no vamos a consentir que el final de la historia del terrorismo se escriba sin culpables. No vamos a permitir el borrón y cuenta nueva que desde hace tiempo se intenta imponer. Algunos se empeñan en silenciarnos, pero que no se les olvide que cuando se produce la ausencia y el veto de las víctimas en el espacio público, se produce la muerte social. A favor de la justicia, a favor de que se imparta justicia, y yo espero y deseo que por parte del gobierno se pida la extradición. Exijo la máxima colaboración, por supuesto, del gobierno de Venezuela. El punto clave de la noticia. Desde la fundación de la banda terrorista ETA, Venezuela ha sido un país de refugio para muchos de sus integrantes.
Las fuerzas de seguridad españolas calculan que de los 40 etarras que permanecen en este país suramericano, 21 tienen causas pendientes, entre ellos Iñaki Juana de Chaos, quien estaría viviendo en el estado Falcón, una de las zonas con más afluencia turística de Venezuela. El gobierno español, tras conocerse estas fotografías, exigió al régimen chavista que respete los tratados internacionales para que se dé la extradición de etarras. Sin embargo, las autoridades venezolanas han asegurado que no saben sobre el paradero de Juana de Chaos. Todo confío en que los acuerdos, los tratados están para ser respetados y la presunción que hemos de tener es de que Venezuela cumplirá sus compromisos. Que se cumpla efectivamente pues, la cooperación judicial, policial existente con Venezuela y que conforma un marco para la extradición, pues que sea cumplida por las autoridades venezolanas. Salvo que se demuestre lo contrario, tengo que creer eso, aunque se me pueda tachar de ingenuo, si me lo permite. Calixto Ortega, viceministro venezolano de Exteriores para Europa. Si esa persona ha cometido algún delito y está siendo solicitado por las autoridades españolas, se llevarán adelante los protocolos de extradición, pero primero hay que tener la certeza de que sea verdad, que no sea una mentira más. Y hasta el día de hoy esa cooperación judicial y policial pues no ha arrojado ningún resultado, porque Juana de Chaos permanece aparentemente en Venezuela y aún no ha sido extraditado a España. El punto clave de la noticia: frío, calculador y sin remordimiento al accionar el gatillo. Así es José Ignacio Juana de Chaos, uno de los etarras más buscados en el mundo por Interpol. Sobre él pesa una orden de captura emitida en noviembre del año 2008 por causas relacionadas con terrorismo. De Juana de Chaos fue condenado a 3.129 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos, pero finalmente la condena quedó reducida solo a 18 años, los cuales ya los pagó. Nació en la población de Legaizpa, en el País Vasco, hace 51 años y ha matado a 25 personas. Así es este hombre de mirada desafiante, fría y distante. Se llama José Ignacio de Juana Chaos. Perteneció al cuerpo de la Archandia, como se le denomina a la Policía de Seguridad Vasca, donde recibió un entrenamiento militar, que más adelante utilizaría para matar a guardias civiles, militares, ancianos, mujeres, ciudadanos de a pie. No pide perdón, tampoco se arrepiente. Al contrario, siempre se ha mostrado orgulloso de haber accionado el gatillo, de haber puesto bombas, orgulloso de matar. La intencionalidad es poner en conocimiento de la opinión pública, de alguna forma, mi realidad, la realidad que yo estoy viviendo. Y para ello cuento, claro, quizá de una forma cruda, dura, debido a la situación que estoy sufriendo, pero cuento mi realidad. Alardea de que en su prontuario criminal está incluido haber pertenecido al más célebre y sangriento comando del grupo terrorista ETA, el Comando Madrid, una organización criminal que sembró de terror y miedo las principales calles de la capital española. En total solo fueron 2 años en los que Iñaki de Juana Chaos estuvo en el Comando Madrid, lo suficientes para que aquel grupo de etarras pasara a la historia como el más sanguinario de los comandos de ETA que actuaron en la capital. Según fuentes oficiales, entre 1985 y 1987 fue el periodo en que Juana de Chaos asesinó a 25 personas y causó heridas de gravedad a otras 45. En 1986 intentó asesinar al fiscal general del Estado y al presidente del Tribunal Supremo para ese momento. Sin embargo, no logró su cometido. Pero su accionar delictivo tendría un final en la madrugada del 16 de enero de 1987, cuando fue detenido por las autoridades. Creo que tengo derecho a ejercer mi libertad de expresión y contar mi versión de las cosas. Al momento de su juicio fue condenado por la justicia española a más de 3.000 años de prisión. En 1990 intentó fugarse de la penitenciaría Herrera de la Mancha usando un helicóptero. Durante los años de su detención protagonizó varias huelgas de hambre, pero fue hasta el año 2006 cuando solicitó que se le diera libertad condicional, luego de cumplir 18 años de prisión en distintos recintos penitenciarios. Texto del periódico. Lo que dice sí a la derecha.
Tras varias apelaciones, en noviembre de 2006 se redujo su pena a 12 años y 7 meses. Ante la indignación de sus víctimas y en un polémico proceso judicial, Juana de Chaos saldría en libertad condicional 2 años después. España está triste, no porque el asesino de Juana Chaos reciba un trato de favor, no porque el gobierno salga ahora con sarcasmos humanitarios. Lo triste es que estamos ante un paso más en una senda que no admite disimulo. En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional decretó que Iñaki de Juana Chaos tenía que volver a la cárcel. Esta vez era acusado de enaltecimiento al terrorismo, lo que se tradujo en una búsqueda y captura a nivel internacional. Iñaki de Juana Chaos se encuentra prófugo de la justicia. Según información publicada en agosto del año 2012 por el diario español El Mundo, se encontraría en Venezuela desde el año 2010. El mismo rotativo reveló una serie de fotos del pasado mes de febrero en el que Iñaki de Juana Chaos estaría administrando un establecimiento de licores en el estado de Falcón, en Venezuela. Muy bien, hoy en el programa La Noche hemos querido presentar un especial periodístico porque el próximo 15 de marzo se cumplirá el segundo mes desde que el periódico El Mundo de España publicara estas imágenes que ofendieron a las víctimas de este líder terrorista, Juana Chaos. Y hasta el día de hoy no ha habido ninguna respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tampoco el gobierno español ha entregado ninguna respuesta frente a esa petición que han hecho las víctimas de que este líder terrorista de ETA responda nuevamente ante la justicia española. Voy a saludar inmediatamente en Madrid, España, a José Oneto. Él es un reconocido periodista, consejero editorial del diario República de España, ganador del Premio Nacional de Periodismo y escritor del libro Comando Madrid, una obra que retrata la vida de Iñaki de Juana Chaos. Él es un experto, ha investigado cómo funcionó el accionar de este terrorista en España y por eso lo hemos invitado. Y en Madrid, España, está Jacinto Delgado. Hemos querido invitar también a las víctimas. Él es guardia civil, sobreviviente a un ataque de Iñaki de Juana Chaos con un coche bomba hace 30 años en la Plaza de la República Argentina de Madrid. Actualmente sufre de estrés postraumático y es una de las personas que con mayor vehemencia le ha pedido también al gobierno español que le exija a Venezuela explicaciones sobre estas fotografías, las cuales no han sido entregadas hasta el día de hoy. Señor José Oneto, en Madrid, España, quiero conocer su opinión. ¿Por qué razón cree usted que hasta el día de hoy el gobierno español no le ha entregado esa respuesta a las víctimas que continúan exigiendo que este terrorista de ETA pague ante la justicia española por esos delitos que cometió? Bueno, hasta ahora se está esperando porque la única explicación que ha dado Venezuela es que hay que confirmar la posible estancia de Juana Chaos en el estado de Falcón. Y no hay que confirmar nada, hay pruebas evidentes por parte del equipo de investigación del periódico El Mundo de que está viviendo allí, de que efectivamente regenta un negocio de licores y que efectivamente allí tiene su residencia después de haber pasado por varios sitios de Venezuela. Es decir, que estaríamos hablando de una estancia en el país entre 4 y 5 años y que evidentemente un país tan controlado como Venezuela, el gobierno es consciente de que efectivamente de Juana Chaos, que además tiene conexiones con otros terroristas que viven en el país latinoamericano, tiene constancia de que efectivamente vive allí. Lo que ocurre además es que mientras que no venga esa confirmación, que me imagino que no va a llegar, el gobierno no puede poner en marcha lo que es la petición oficial de extradición. Y estamos aquí en una especie de juego entre el ratón y el gato, donde el señor Maduro no creo yo que vaya a mover ficha en ese sentido. Señor Oneto, ¿por qué cree usted que el presidente Nicolás Maduro no va a mover esas fichas en ese sentido? ¿Por qué cree que Venezuela prácticamente se ha convertido en un destino de muchos etarras que tienen cuentas pendientes con la justicia española y han encontrado en Venezuela ese paraíso para huir de la justicia?
Bueno, porque probablemente este es uno de los peores momentos de relaciones entre España y Venezuela. Es decir, primero por la influencia que tiene Venezuela en un nuevo partido político español que es Podemos, donde gran parte de sus dirigentes han sido asesores del gobierno venezolano y hay una cierta connivencia con ese partido. Y por otra parte, bueno, porque se ha producido el gran escándalo descubierto en Banco de Madrid y en la Banca de Andorra, donde han aparecido cuentas de altos militares chavistas, entre ellos el jefe de seguridad de Hugo Chávez, el antiguo jefe de seguridad, que tenían dinero en el Banco Madrid, relacionado con la Banca de Andorra, y al parecer producto de comisiones de obras de empresas españolas que están trabajando en Venezuela. Señor José Oneto, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes en el continente americano por qué le duele tanto a las víctimas en España que ese señor Juan Achaos esté en un paradisíaco lugar en Venezuela, esté prácticamente completamente tranquilo, sin pagar esas cuentas que tiene pendientes con la justicia. Me gustaría que hiciera una descripción del grado de daño y el grado de maldad que ejecutó este cabecilla del grupo terrorista ETA en España. No, hombre, de Juan Achaos probablemente es de los grupos de los terroristas uno de los personajes más frío y más peligroso. Es un hombre que solamente estuvo 2 años al frente del Comando Madrid, desde el año 85 hasta el año 87, enero, en el que cae en una operación que yo describo en el libro Comando Madrid, una operación muy complicada que monta la policía y que el objetivo principal de esa operación era desarticular al Comando Madrid, que ha sido el comando más peligroso y que ha actuado con más saña contra la fuerza del orden público y contra el ejército. Y durante el tiempo que él estuvo dirigiendo el comando se produjeron los atentados más crueles de toda la historia del Comando Madrid, es decir, pues atentados masivos utilizando explosivos, coches bombas y sobre todo que ha afectado a miembros de la Guardia Civil en numerosos casos. Hombre, es normal que las víctimas se consideren en cierto modo traicionadas, es decir, que por 25 asesinatos solamente haya recibido una condena de 18 años y que en este momento, después de hacer varias huelgas de hambre, haya huido y tenga pendiente causa con la justicia. Es normal que las víctimas, que son las principales afectadas por los asesinatos, aparte de la opinión pública española, que también yo creo que está sensibilizada porque hay un cumplimiento de pena que no se ha producido, es normal que efectivamente sean las víctimas las más afectadas por una situación que es un auténtico escándalo, ¿no? Y que viva en un sitio paradisíaco como es la costa del Estado Falcón, y que aunque él tenga una vida precaria porque debe estar con problemas con la propia organización ETA, porque él además ha desafiado a la propia organización terrorista, no dejan de ser sorprendente que siga viviendo en esas condiciones. Señor Oneto, lo que usted me dice es que él no solamente huye de la justicia española, sino también del mismo grupo terrorista ETA. No, lo que quiero decir es que él en este momento estuvo enfrentado con la propia banda, porque él por su cuenta hizo varias huelgas de hambre que no contaban con la autorización de la organización, que en ese momento había iniciado una especie de tregua trampa que luego se convirtió en nada, pero durante esa época él inicia una huelga de hambre que no contaba con el visto bueno de la organización y que al final se produjo una tensión entre los máximos dirigentes de la banda y el propio de Juan Achaos, ¿no?, que acusaba a la propia banda
de no tener cojones para seguir la lucha armada. Señor Onata, permítame, pues vamos a estudiar, vamos a ver algunos de los principales actos terroristas cometidos desde 1985 hasta 1987 por parte del Comando Madrid, que era liderado por Iñaki de Juana Chaos y que sembró el terror en la capital española. Su modus operandi generalmente era accionar coches bomba contra convoys de la Guardia Civil. Uno de los atentados que más recuerdan los españoles fue el que perpetró en la Plaza de la República Dominicana, donde murieron 12 personas y 45 más resultaron heridas. Según testimonios de exmiembros del grupo terrorista ETA que ahora colaboran con la justicia, era de Juana quien dentro del Comando Madrid seleccionaba a las víctimas y decidía quién tenía que disparar contra ellas. Esta es la imagen de la infamia, la fotografía del terror, la radiografía del miedo. Es el resultado del accionar terrorista de Iñaki de Juana Chaos, el etarra que durante varios años azotó las principales calles de la capital española. Según su prontuario criminal, de Juana Chaos es el responsable directo de 25 asesinatos, la mayoría de ellos agentes de seguridad del Estado. Su modus operandi era uno de los más sanguinarios. Consistía en accionar en lugares estratégicos vehículos cargados de explosivos. La idea que tengo de Juana Chaos es que es una persona inteligente, o sea, evidentemente inteligente. No actuaba solo, lo hacía liderando el Comando Madrid, integrado por 7 etarras que tenían en común el impulso asesino y la conciencia silenciosa. Uno de los atentados que más recuerda a España fue el perpetrado el 14 de julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, contra un convoy de la Guardia Civil en el que murieron 12 agentes y 45 personas más resultaron heridas. Yo creo que de Juana Chaos y la mayor parte de los terroristas dentro y fuera de la cárcel celebran los atentados, entre otras cosas porque no los ven como atentados, los ven como acciones que les acercan a la consecución de un fin. Apenas 2 semanas más tarde, el Comando Madrid realizó una espectacular acción, casi una demostración de poder, un ataque con granadas contra el Ministerio de Defensa, por fortuna sin víctimas mortales. Otro día donde el terror se apoderó de Madrid fue el 9 de septiembre de 1985, cuando un coche bomba explotó al paso de un furgón de la Guardia Civil en la Plaza de la República Argentina. El atentado terrorista no cumplió su objetivo, asesinar efectivos policiales. Sin embargo, el ciudadano estadounidense Eugene Ken Brown, quien estaba en el peor lugar, en el peor momento posible, perdió su vida cuando un trozo de metralla le alcanzó en el cuello. Pues falta que el gobierno se preocupe mucho más de las víctimas y que incluso pida la colaboración de los demás países para ese señor traérselo lo antes posible y que cumpla la pena íntegra. Hoy, sobrevivientes que aún conservan secuelas de estos ataques observan con rabia la fotografía publicada por el diario El Mundo de España, en la que aparece el hombre que quiso matarlos, libre, en otro país, como si estuviera de vacaciones. Faltan las rejas donde tiene que estar, dentro de la cárcel y cumpliendo por sus crímenes. Ya regresamos con La Noche.